Pues buenos tardes en este caso. Mi nombre es César López y voy a dar inicio a lo que viene siendo esta sesión, ¿no? O esta, pues no sé cómo decirlo, por así decirlo, es una exposición acerca del diagnóstico de las lesiones periapicales. Pues empezando por las lesiones por este tipo de lesiones, primero que nada eh, hay que ver o decir que, bueno, empecemos con la definición. ¿Qué son las lesiones periapicales? Las lesiones periapicales no son las patologías que nosotros vamos a encontrar en el hueso alveolar. Esto se puede ver por varias razones. Entre ellas está la exposición de que la pulpa dental a las bacterias y sus productos. Es decir que hubo una lesión debido a que la bacteria, al tener un perdón, tenemos la pieza dental, el órgano dental, este tiene contacto, no contacto, sino que tiene una caries. Esta caries, pues, ¿qué son? Son bacterias. Esas bacterias van desgastando al diente, a la pieza, y pues van liberando también los gases mismos de las bacterias. Por lo que viene siendo la dentina, se encuentran lo que vienen son los túbulos dentinarios. A través de estos túbulos dentinarios, los gases de la misma bacteria, las mismas bacterias que van soltando, se van liberando, entran por los túbulos dentinarios. Esos túbulos dentinarios llegan incluso a afectar a la pulpa, hace que los gases de las bacterias lleguen a la pulpa antes de que la misma caries llegue a la pulpa. ¿Qué es lo que pasa? Aquí empiezan los primeros síntomas de las lesiones, pues estas más que nada de las lesiones vitales, ¿no? Pues la bronquitis apical está causada usualmente producida por una infección intrarradicular. El tratamiento consiste en la eliminación de los agentes infecciosos mediante el tratamiento de un canal radicular, permitiendo la cicatrización de la lesión. Sin embargo, cuando la infección no es eliminada completamente, la lesión periapical permanece, siendo considerada un fallo de tratamiento, incluso cuando el canal es limpiado y obturado correctamente, es posible que la peritonitis periapical persista después de esto. El propósito de este trabajo o bueno, sí, de esta sesión es revisar y poner al día los aspectos etiopatogénicos, así como los histológicos de las lesiones periapicales crónicas y periapicales crónicas postenodónticas, pues como puede ser la peritonitis periapical crónica, el granuloma periapical, el quiste radicular y tejidos de cicatrizaciones. Eh, Entre las lesiones periapicales que nosotros podemos encontrar, las más comunes vienen siendo eh, no, pues la periodontitis apical sintomática. ¿Qué podemos decir de ello? Pues los signos y síntomas de esta periodontitis vienen siendo un dolor a la percusión y al morder del paciente. Puede o no estar relacionado con un área de radioterapia. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente que exista una periodontitis apical haya una infección en el diente o lo que lo haya acusado haya dañado la pulpa a tal punto que empiece el proceso de necropsis. ¿Qué qué tratamiento podemos realizar? Pues en este caso se recomienda un tratamiento endodóntico. Incluso a veces, bronquitis apical sintomática puede ser producido por un trabajo que nosotros hayamos realizado, lo que viene siendo, en este caso, la colocación de un empaste, una corona, ya sea resinas, coronas de metales, cerámicas o incluso amalgamas en un tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros colocamos este empaste y dejamos un punto de contacto alto. ¿Qué significa este punto de contacto alto? Que nosotros al estar mordiendo o masticando no se muerde como normalmente morderíamos habitualmente, sino que mordemos diferente. Por más mínimo que sea este punto de contacto, hace que ya empiecen los problemas o las lesiones periodontales. En fin, en este caso, el ligamento periodontal es el que se estaría inflamando y es el que empieza, es lo que notaríamos nosotros dolor a la percusión o el dolor a la masticación, incluso sensibilidades térmicas como el frío o a lo caliente y rara vez a lo dulce. Eh, Otro tipo de diagnósticos periapicales que tenemos viene siendo la periodontitis apical asintomática. En este caso vienen siendo cuando eh, puede ser dos formas. Uno, que ya pasó la periodontitis apical sintomática hace mucho tiempo, no se trató, se quitó solo eso en el paciente, pues realmente esta evolucionó. La segunda es que realmente nunca dio problemas esta patología, por lo que el paciente como nunca dio problemas, el paciente no sabía que tenía algo.
¿Qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros a tomar la radiografía podemos encontrar lo que viene siendo un área radiolúcida apical. No, no va a haber síntomas clínicos, no va a haber ni molestias. Bueno, puede que sí haya molestias a la percusión al final, pero no hay molestias a los cambios térmicos, a los dulces, a los salados, nada de eso. Aquí ya sería un tratamiento endodóntico, a diferencia de la sintomática, que puede que se puede ya rescatar en sin hacer tratamiento endodóntico, ¿no? Pero en este caso, el asintomático sí ya requeriría. Luego tenemos dos tipos más, el absceso apical agudo y el absceso apical crónico. El primero, el agudo, nos dice, este es bueno, se empieza ya un dolor de inicio rápido y espontáneo. Existe una sensibilidad del diente a la presión, se empieza a formar pus y la contracción. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Es cuando ya el nervio pulpar entró en contacto con la caries, un patógeno, un estímulo o algo que lo empezó a necrosar. ¿Qué pasó con el proceso de necrosis? Pues es un proceso donde empieza la tumefacción. Una vez empezada la tumefacción, empieza a crearse pues, el pus, el nervio se hace pus y se va yendo todo el nervio, lo que viene siendo hacia el foramen apical. Una vez en el foramen apical se empieza a encapsular este pus y es lo que nosotros vamos a notar como el área radio, área radiolúcida, pues bueno, va a empezar. Nosotros vamos a ver en boca, pues ya bueno, es una absceso apical uno, puede que no necesariamente notemos ya lo que se conoce como postemillas o lo que conocemos como postemillas, sino que vamos a ver una ligera inflamación o que son molestias al tacto en esa área. Aquí ya es el tratamiento náutico de nuevo y en este caso, aunque muchas veces nos dicen que no, otros que sí, dependiendo cómo esté el caso, muchos se recomienda el uso de antibióticos y otros dicen que no. Lo último es el apical crónico, seguido es la evolución del agudo. Este normalmente es como la evolución del sintomático al asintomático. En el crónico probablemente ya pasó el dolor, ya casi no se tienen molestias, de repente están masticar o que algo tapa el diente, cosas así, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué las molestias desaparecieron? Porque esta pus empezó a escapar por otra parte. ¿Qué otra parte? Pues se creó una fístula entre el espacio de afuera de la boca y dentro del hueso que hizo que la pus pudiera salir hacia la boca. A veces también por eso se dice de mal sabor de boca. Eh, Aquí también se recomienda un tratamiento endodóntico y aquí se recomienda que, ya que está la fístula, lo aprovechemos para drenar el absceso y disminuir si en caso de que tenga una inflamación, una postemilla o una gran bolita, o es decir, el absceso, pues desinflamarlo. Pues, ¿cómo se drena? ¿Cómo se drena? Pues realmente como ya está, nomás hay que aplastar un poquito, más que decir que está succionando para que este contenido no caiga directamente en boca. Continuando, tenemos lo que viene siendo las principales causas de la periodontitis apical. Esta viene siendo la persistencia de los microorganismos en el sistema de canales radiculares. Los microorganismos encontrados en estos casos fueron predominantes gram positivos, como vienen siendo cocos, bacilos y filamentos, tales como el actinomyces, el enterococcus y el propionibacterium. Entre las causas no microbiológicas se encuentran reacciones del cuerpo a materiales extraños de obstrucción intrarradiculares o extravasados en el canal radicular del periápice, produciendo una lesión radiotransparente asintomática. Es decir, que una vez que, porque persiste un problema, porque la denuncia o no fue bien hecho o no se fue bien tratada o que el material que nosotros utilizamos propasó el límite del diente y al propasarlo pues está en contacto directo con el organismo y no con la pieza dental. ¿Qué pasa? El cuerpo lo empieza a ver como un ser extraño, lo quiere atacar, no lo puede eliminar y pues empiezan los problemas. El material de obturación más frecuente usado es la gutapercha. Las puntas extravasadas están asociadas con las lesiones peripicales, ya que ellas inducen una respuesta localizada intensa en el tejido. Inducir este tipo de reacción con puntas de papel, amalgamas de plata, selladores de nonce y sales de calcio derivadas de hidróxido de calcio extravasado. Eh, Ahora, la peritonitis periapical crónica. Bueno, pues aquí ya, a partir de aquí ya se van a ver un poco más de otros tipos también de
no de peritonitis, sino de lesiones peripicales o que afectan al periodonto. Empezamos con una de estas que viene siendo la peritonitis apical crónica o también conocido como el granuloma. Bueno, la infección pulpar se extiende ya sea por el perápice, empieza una respuesta inflamatoria sintomática del tejido conectivo. Esta va a empezar a producir una forma de absceso o una lesión aguda. La lesión contiene una acumulación densa de los leucocitos polimorfonucleares que rodean el tejido de granulación que contienen linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Estos empiezan a formar en el absceso. Aquí en la imagen podemos ver aquí cómo sería esta bolita amarilla en la punta de la raíz, cómo sería el absceso. Y en el otro lado tenemos una lesión por la inflamación, ya sea del mismo ligamento periodontal o por la destrucción de los tejidos. Es decir, este absceso igual empieza a destruir los tejidos, bueno, alrededor del diente. La peritonitis periapical crónica es una masa localizada de tejido inflamatorio crónico, con infiltrado inflamatorio agudo que contiene macrófagos y células polinucleares. Eh, tiene un infiltrado inflamatorio crónico que contiene linfocitos B y T, y la prevalencia del granuloma apical es observada en diferentes sedes y varía desde el 9,3 hasta el 87,1% de prevalencia. Existen 6 posibles factores biológicos que se han descrito como causantes de una peritonitis apical asintomática, es decir, que, bueno, pues ya lo habré mencionado. A continuación del tratamiento, perdón, circunstancias asintomáticas. ¿Qué puede ser una vez que ya tratado? ¿Por qué persiste esta lesión? Uno, eh, una persistencia de la infección intraradicular. Dos, una infección extraradicular. Tres, una extraña reacción del cuerpo relacionada con el material de obturación, que es muy raro, pero sí es probable. Cuatro, la acumulación de cristales de colesterol endógenos que irritan el tejido periapical. Cinco, lesiones quísticas verdaderas. Y seis, que el tejido no cicatriza o esté cicatrizando. Ahora empecemos a hablar de lo que viene siendo, terminando en sí lesiones preapicales. Aquí, pues, el documento que se nos pidió que leyéramos o se nos recomendó nos hablaba acerca de los que vienen siendo quistes. Este tipo de quistes, aparte de mencionar lesiones y unos quistes, pues quise venir un cuadro y quise colocar este cuadro porque se me hizo interesante y según yo sí, pues al final son lesiones que sí afectan alrededor de los tejidos periodontales. Pues entre las lesiones que vamos a encontrar o que vamos a seguir hablando de este tema vienen siendo los quistes. El término quiste proviene de la palabra griega quistis, que significa vejiga y se utiliza para definir una cavidad patológica tapizada por un epitelio y cuyo contenido es líquido o semilíquido. La presencia del epitelio que tapiza la cavidad que se desarrolla en el interior de los maxilares es fundamental para su constitución. Su origen puede resultar a partir de los restos de la lámina dental del epitelio reducido del órgano del esmalte o cualquiera de los restos de malastas, que básicamente son restos de, del desarrollo de los dientes que tuviera. Bueno, bueno, los dientes están en desarrollo básicamente. Una vez constituido el quiste, su crecimiento se debe a la actividad de sus componentes murales, al gradiente de la presión hidrostática de la luz y a la acción bioquímica de las sustancias que contribuyen a la reabsorción ósea. Aproximadamente la tercera parte de los quistes se diagnostican de forma casual a través de una exploración radiográfica. Otra parte realmente nunca es diagnosticada porque hay muchos tipos de quistes, entre ellos uno que es del recular, que este tratamiento, extracción de la pieza. ¿Qué es lo que pasa? A veces se saca una pieza y dice, no sabe que tiene un quiste. Muchos quistes no son diagnosticados, otros sí pueden llegar a ser diagnosticados, varía mucho. Aproximadamente la tercera parte, como ya mencioné, es a través de las radiografías. En general son asintomáticos los quistes hasta que por su crecimiento o su infección debutan una serie de padecimientos clínicos, es decir, empiezan a molestar, empieza la inflamación, empieza el dolor. Esto viene siendo al final una infección que termina ocasionando una deformidad facial, impotencia funcional, etcétera. La imagen radiográfica más característica es la radiolucidez. Aquí tenemos la imagen, cómo se ve.
radiográficamente. También tenemos que tener cuidado de no confundir un quiste con lo que mencioné el seno maxilar, con lesiones periapicales y con, y pues básicamente con estos dos, porque en el seno también hay otras estructuras que son los septums, si mal no recuerdo, que también hacía parecer que o eran lesiones o eran quistes. Eh, Perdón. Bueno, la imagen radiográfica más característica, bien siendo lo que vamos a tratar es una relucidez uni o multiocular relacionado o no con el diente caso. Ahora, tenemos dos tipos de quistes, odontogénicos y no odontogénicos. Se pueden diferenciar de forma general donde un quiste odontogénico es aquel que se forma a partir del epitelio dental de cualquiera en sus etapas de desarrollo, y un quiste no odontogénico se forma por el tratamiento de células epiteliales durante los periodos de fusión de los procesos embrionarios. Eh, Básicamente es la diferencia, uno es por el desarrollo del diente, otro por el desarrollo o por la función de los procesos embrionarios. Este es el cuadro de la tabla que menciona principalmente, que tenemos los tipos de quistes, quistes de desarrollo y quistes sintomáticos. El desarrollo de los odontogénicos y los no odontogénicos. Bueno, pues empezando con el primer tipo de quiste, vienen siendo los quistes odontogénicos. Este tipo de quiste tenemos un nuevo quiste gingival de la infancia. También es denominado como quiste de la lámina dental del recién nacido o nódulos de Bond. Más comúnmente bueno, yo lo conocía más como nódulos de Bond. En neonatos se presenta como nódulos múltiples o a lo largo de todo el reborde alveolar. Esos son proliferaciones de fragmentos de la lámina dental que presentan en la mucosa del borde alveolar después de la formación de los dientes. Estos quistes tienden a degenerarse e involucionarse o romperse con la cavidad bucal a los 3 meses de edad o así con el tiempo. Básicamente, así como aparecen, así se van. Los nudos los observamos de un color blanco amarillento, de una consistencia firme y están compuestos de queratina en su interior, de un tamaño de 1 o 2 milímetros de diámetro y que pueden ser únicos o múltiples. En este caso, aquí en el niño podemos ver que son múltiples. La imagen del niño. Se localizarán generalmente en la encía o en el paladar y afecta a ambos. Aparecen en tejidos blandos y casi nunca aparecen en las radiografías. Es raro verlo. Lo podemos clasificar de tres formas dependiente de su localización. Según podemos clasificarlo como perlas de Epstein, nudos de Bond y quistes de la lámina dental. Las perlas de Epstein, estos se ubican a lo largo de la línea media del paladar. Los nódulos de Bond son localizados en la zona vestibular y palatina del reborde alveolar. Y por último tenemos los quistes de la lámina dental, que son localizados en la cresta de los rebordes alveolares. Eh, Continuando, tenemos el siguiente tipo de quistes odontogénicos, el quiste por erupción. Por erupción, no hay mucho que mencionar de este. El quiste de erupción es un tipo de quiste dentígeno causado por acumulaciones de líquido del espacio folicular de un diente en erupción. Es decir, que este diente está en erupción. ¿Qué pasó? Que se empezó a acumular demasiado líquido en este proceso de inflamación mientras que erupcionar y pues se formó este quiste. ¿Qué es lo que pasó? El epitelio que reviste este espacio es solo un epitelio esmaltífero reducido. Con el traumatismo se puede acumular sangre en el espacio tisular y formar el llamado hematoma por erupción. No se requiere tratamiento, supuesto que los dientes erupcionan a través de la lesión y después de la erupción el quiste desaparece de manera espontánea y sin complicaciones. Es muy común verlos, este tipo de quistes de erupción, más que nada porque ahora que he visto varios niños en lo que viene siendo en el centro de salud, se nota, no se nota, pero es muy común que tengan este tipo de quistes de erupciones, que es la inflamación o porque ya está el diente, se sienta ahí el líquido, básicamente, o el quiste. Bueno, el siguiente viene siendo el quiste dentígeno o el folicular. Bueno, también llamado folicular. Los quistes dentígenos, también llamados foliculares, son quistes odontogénicos de malformaciones y de origen epitelial. Son los segundos quistes más comunes después de los radiculares y se asocian o relacionan con la corona de un diente no erupcionado o no desarrollado. El quiste suele afectar a la corona del diente no erupcionado y se encuentra unido al cuello del diente. Eh, los quistes dentígenos se desarrollan por la proliferación de residuos del órgano del esmalte o el epitelio del esmalte reducido. ¿Qué características clínicas puede llegar a tener? Pues clínicamente se manifiesta como un aumento del volumen asintomático.
siendo generalmente descubierto por un examen radiográfico de rutina o por la investigación de un diente no erupcionado. También se puede, aquí esta imagen no es tan acá, no ayuda mucho a apoyarse, pero básicamente pues podemos verlo, ¿no? Aquí tenemos lo que viene siendo, se ve la inflamación del quiste, pero realmente debería ser un poco más alto. Eh, Estos llegan a producir una expansión ósea y una simetría facial, llegan a provocar la reacción radicular del diente adyacente o provocar dolor. Se observa mayor frecuencia de inserciones molares y en caninos maxilares. ¿Por qué? Porque estos son los dientes que tienen más probabilidad de estar retenidos. La mayoría de los incidentes de los quistes dentígenos se observan en la segunda y tercera década de vida. Como ya se mencionó, no produce síntomas y la falta de la pieza dental nos puede decir que se trata de un quiste dentígeno. Es capaz de alcanzar dimensiones significativas, a menudo como resultado de la expansión del hueso cortical. Mm. El siguiente tipo de quistes vienen siendo... no, perdón. Seguimos hablando del quiste dentígeno-folicular, en este caso características radiográficas, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué vamos a observar nosotros? En la radiografía vamos a notar una lesión radiolúcida. Esta va a estar bien definida, se va a ver la cortical, va a tener alrededor de la corona del diente, no, y va a estar alrededor de la corona del diente no erupcionado. En la mandíbula de la lesión puede extenderse hacia arriba, hacia el sitio del tercer molar, hacia el inferior de la rama o hacia adelante y abajo del largo del cuerpo de la mandíbula. Existen en quistes maxilares que afectan la región canina, se puede reconocer una extensión hacia el seno maxilar o hacia el piso de la órbita, que eso ya es más peligroso. ¿Qué diagnóstico y tratamiento podemos dar? Pues para apoyar un diagnóstico se debe tomar en cuenta un conjunto de características recogidas del estudio clínico, radiográfico y histopatológico. Debemos de tener en cuenta otros tipos de lesiones, así como de patologías no visibles clínicamente, es decir, debemos de pensar en otros primero, pero ya al descartar todos estos podemos decir, ¿sabes qué? Sí es. Su tratamiento se basa en la extirpación del diente relacionado y en la enucleación del componente del tejido blando. Cuando el quiste daña proporciones significantes de la mandíbula, un enfoque terapéutico temprano aceptable supone la esterilización o marsupialización del quiste para permitir la descompresión y el encogimiento subsecuente de la lesión. Si no es tratado el quiste dentígeno, este se transformará en un ameloblastoma o en un carcinomastoma de dicho epitelio de revestimiento, que esto pues ya viene siendo tumores malignos o malignos. Eh, Ahora sí, el siguiente quiste viene siendo el quiste lateral periodontal. Este se define como un quiste de desarrollo embrionario y no queratinizado que aparece en un sitio adyacente lateral de la raíz. Aquí podemos ver que, en esta imagen podemos ver que son los dos dientes, entre los dientes sería la parte lateral pues, de las raíces, un poco más abajo, o sea, a nivel está bien, para explicarlo, ¿no? Aquí ya viendo la imagen podemos ver que el quiste se encuentra entre el lateral de los dos dientes. Lo único que habría que observar es cuál es el diente que está afectado o si los dos están involucrados. Este quiste también se llama como odontogénico botiroide cuando es una lesión multilocular. Este suele estudiarse con el quiste gingival del adulto por su reacción histogénica. Su origen se relaciona con la proliferación de la lámina dental. Se vincula desde el punto de vista patogénico con el quiste gingival, mientras que el primero no son residuos, disculpa. Mientras que el primero son residuos de la lámina situados entre el hueso y separados del ligamento periodontal, eso uno son residuos de la lámina del tejido blando. ¿Qué características clínicas vamos a ver? Bueno, explicando lo anterior, más que nada, primero que nada, tenemos que el quiste, perdón, el quiste lateral periodontal vienen siendo al final son residuos de la lámina situados entre el hueso y entre el hueso y el ligamento periodontal, ¿no? Al lateral de los dientes. Mientras que el quiste gingival que se mencionó es el segundo, son por residuos de la lámina de los tejidos blandos. ¿Qué características clínicas vamos a ver en este tipo de quistes? Mayormente aparecen en la región de entre premolares y caninos, como se pone en la imagen. Algunas veces aparecen en los incisivos y en el maxilar aparece principalmente en la región del incisivo lateral.
Su predicción por exceso es masculino, 2-1, y aparte entre los, entre los 50, entre los 20 y los 85 años más o menos. Es radiotransparente y asintomático. Radiográficamente, pues vamos a ver la lesión radiolúcida, vamos a ver que esta está bien delineada, que está redondeada o que puede ser o en forma unilocular, que a veces puede llegar a ser, bueno, en forma unicular, pero a veces puede llegar a ser multilocular. ¿Qué tratamiento y pronóstico vamos a tener? Pues la tratamiento es la excisión local de los quistes peroneales laterales y en el caso de gingiva es en general curativa. En su variante multilocular posee potencia de recurrencia, por lo que se recomienda seguimiento por estos quistes después de la excisión en su variante multilocular. Continuando ya con el siguiente tipo, viene siendo el glandular odontogénico. No hay mucho que mencionar de este, es también denominado como el cialo odontógeno, que comparte características con el botrioide, que es el anterior, y su predicción es más que nada en la mandíbula, un 80%, y su tratamiento y pronóstico viene siendo bueno, se considera como una lesión localmente agresiva y se debe tratar quirúrgicamente y debe considerarse un raspado que vaya más allá del hueso sano donde estuvo el quiste. Es decir, tenemos el quiste, está el hueso, se quitó el quiste, vemos que el hueso ya está sano, que no tiene nada, pero se recomienda que incluso tallemos parte de este hueso sano porque al ser una localmente agresiva puede que eso esté infectado y es mejor. Es no tanto prevención, sino que también es protocolo. Eh, el keratoquiste viene siendo, bueno, viene definiéndose como una lesión que se origina en la lámina dental, que presenta una gran recurrencia y ha existido debates y confusiones acerca del keratoquiste y del quiste primordial, donde al final se les considera ambos como un keratoquiste o como keratoquistes ontogénicos. Una diferencia entre estos dos quistes es que el quiste primordial se originó en lugar de un diente debido que en vez de nosotros tener un diente se originó este tipo de quiste, el primordial. Esto fue debido a la degeneración quística de un órgano del esmalte, lo que lo diferencia del keratoquiste. Y su principal confusión se debe a que microscópicamente el quiste primordial son keratoquistes odontógenos. Es decir, que el quiste primordial está compuesto de keratoquistes ontógenos. Este primordial fue a la vez que degradó lo que mencionó un órgano del esmalte, y mientras que el keratoquiste ontógeno fue formado por la lámina dental que presenta en recurrencia, una gran recurrencia. El keratoquiste se origina por los restos de la lámina dental, como ya se mencionó, en la mandíbula y en el maxilar, pero también puede ser por extensiones de células basales del epitelio bucal superficial. Sus características clínicas nos dice que esta patología suele presentarse principalmente en hombres de la segunda y tercera edad, pero también se puede presentar en la primera década de vida, tiende a ser una lesión agresiva de evolución benigna y su presencia puede indicar el síndrome de carcinoma de células basales nevoides. Estos quistes aparecen en proporción 2-1, donde es más frecuente en la mandíbula que en el maxilar. Y en ocasiones estos quistes presentan una forma periférica eh, y pueden ser confundidos con quistes gingivales del adulto. Usualmente se presentan como lesiones centrales del hueso en el área posterior de la mandíbula. En esta imagen podemos ver cómo se vería localmente y podemos ver que, a diferencia de los demás que hemos visto, se encuentra tanto en el hueso alveolar y está expandido, pues. ¿Qué características radiográficas vamos a observar? Pues vamos a observar lesiones radiolúcidas uniculares o multiauriculares con bordes definidos, limitados por bordes escleróticos eh, del hueso. Hasta un 40% de los casos son uniculares, mientras que un 25 y un 40% están asociados a una pieza dental no erupcionada y el 30% son lesiones maxilares y 50% lesiones mandibulares que causan la expansión bucal. ¿Qué tratamiento diagnóstico? Pues el tratamiento diagnóstico que se va a dar, un segundo, ok, continuamos. Es que tuve que cargar, a cargar la laptop. Bueno, pues
Tratamiento diagnóstico. Bueno, nosotros hagamos un diagnóstico acerca de los quistes, siempre debemos de tener en cuenta que otras entidades pueden, o que otras entidades pueden llegar a estar afectando o ocasionando, y no solamente decir de primera, sabes que es el quiste, así porque sí, porque concuerdan, ¿no? Muchas veces son otras patologías antes que su tratamiento se basará ya identificado que es ya diagnosticado que es un keratoquista, estará el tratamiento de elección, una excisión quirúrgica con raspado óseo periférico u estetomía para evitar una posible proliferación que haya podido quedar. Empezando ya con los quistes con los quistes no ontógenos, tenemos lo que viene siendo el quiste nasolabial, también denominado como quiste nasoalveolar. Es un quiste raro no ontogénico de tejidos blandos extraóseos. Se localiza en la parte anterior del maxilar superior y debajo del ala de la nariz, en la profundidad del surco nasolabial. Esto afecta más a mujeres que a hombres en una frecuencia 4:1 y suele presentarse en la tercera y cuarta década de vida. El quiste, el quiste nasolabial es una entidad benigna que crece bajo la mucosa del piso nasal, en el surco nasolabial. Las manifestaciones clínicas consisten en una tumefacción de crecimiento lento, fluctuante, que eleva el cartílago alar, distorsiona la forma de la ventana nasal externa y obliga al pliegue nasolabial, y obligar, perdón, al pliegue nasolabial y es de dimensiones variables. Su ¿Qué es lo que lo ocasiona? No está muy bien definido, pero existen teorías que tratan de explicarlos. Como que se considera que puede ser por el epitelio atrapado en el sitio de fusión de los componentes del tejido blando. Puede ser desarrollado a partir de restos de la pulsión de los procesos nasales medios y procesos maxilares, así como restos del cordón que forman la terminación caudal del conducto nasolacrimal. Esas serían las tres teorías, pero no hay nada confirmado todavía. ¿Qué vamos a notar nosotros? Vamos a notar que no se desarrolla bueno, no está desarrollado en el interior del hueso, vamos a notar por fuera. Está situado entre el hueso de la nariz y el reborde alveolar. Se localiza por debajo del ala de la nariz. Puede provocar una erosión de la cortical externa del maxilar superior. Eh, su expansión sobre el suelo del vestíbulo nasal provocando un hinchazón del mismo. Tiene una tendencia a la infección y cuando se infecta provoca el borramiento del surco nasolabial del lado de la lesión, distorsión de la nariz, generalmente asintomático, generalmente, bueno, 10% de los casos es bilateral, puede tener una posición lateral media y paramedia, se presenta como tumoraciones blandas remitentes y tiene un crecimiento lento y progresivo. Radiológicamente nosotros podemos observar, bueno, no se van a observar, van a pasar inadvertidos. Hacia una lesión externa al hueso, si existe alguna alteración del hueso, este puede ser resultado de reabsorción por compresión a lo largo del borde, dándonos como sospecha el quiste, pero como tal nunca vamos a observarlo hasta que no haya esta reabsorción. ¿Qué tratamiento? Pues el único tratamiento es la extirpación por medios quirúrgicos y no se anticipa recurrencias. El siguiente tipo de quistes no ontogénicos es el nasopalatino. El nasopalatino es un quiste de conducto, es un quiste que se da en el conducto nasopalatino. También es conocido como el quiste de los conductos incisivos y se localiza en el conducto nasopalatino, perdón, o en los tejidos blandos del paladar, en el punto donde se abre el conducto. Este sitio recibe el nombre de quiste de la papila palatina. En la imagen podemos ver cómo se ve el quiste nasopalatino. Bueno, el quiste del conducto nasopalatino se desarrolla por la proliferación de residuos epiteliales de parejas del conducto nasopalatino, eh, así como el conducto que se forma como consecuencias de una función del premaxilar con las prolongaciones palatinas derechas e izquierdas. ¿Qué vamos a observar nosotros? Que va a haber una tumefacción simétrica, que va a haber una frecuencia del 0,08 a 1,13%, se da entre los vecinos cuartos y sextos de la vida. Los hombres son más afectados 3:1, son asintomáticos, los síntomas pueden ser secundarios y puede haber una infección. No es rara la formación de drenaje de trayectos fistulosos que detectan en la porción más prominente de la papila palatina. Se descubre durante el examen clínico radiológico de rutina, pero solo al observar una lesión. O sea, solo cuando ya
afectó. Radiológicamente, pues es transparente, ya que podemos observar, vamos a observar que es radiolúcido con bordes nítidos definidos, puede observar, puede causar una divergencia de las raíces dentales, la espina nasal anterior se supone a menudo en el centro sobre el efecto transparente, lo que confiere un aspecto de corazón, y la radiotransparencia puede ser unilateral y en la línea media constituye el borde más medial de dicha radiotransparencia. El tratamiento que se va a dar es que este quiste requiere la enucleación quirúrgica. En caso de quistes grandes, se puede considerar la marsupialización antes de la enucleación definitiva. Y la tasa de recurrencia es muy baja. Ahora tenemos, terminando ya con los quistes odontogénicos y no odontogénicos, tenemos los quistes inflamatorios. El primer tipo de quistes inflamatorios que vamos a hablar es el quiste radicular. Este también es llamado como quiste periapical radicular o periodontal apical. Estos son los más comunes de las mandíbulas. Estos quistes inflamatorios derivan de su revestimiento epitelial de la proliferación de pequeños residuos epiteliales odontógenos, es decir, residuos de malases en el ligamento periodontal. Se desarrollan a partir de un granuloma preapical persistente. Este se inicia y mantiene por los productos de descomposición del tejido pulpar necrosado y la estimulación de los residuos epiteliales de malases tiene como lugar la reacción de productos de la inflamación. Eh, Características clínicas de este tipo de quistes. Pues, ¿qué vamos a observar? Los quistes periapicales constituyen cerca de la mitad hasta tres cuartas partes de los quistes, en donde la edad donde se alcanzó su máxima distribución entre el tercero y sexto decino está más afinada al sexo masculino. La mayoría se localiza en el maxilar inferior, es el mandíbula. Son asintomáticos, se descubrieron por accidente en un examen radiográfico de rutina. Se requiere de una pulpa desvitalizada para establecer un diagnóstico de quiste de quiste preapical no se diferencia de granuloma periapical, un granuloma periapical. Tratamientos y pronóstico, pues la lesión periapical del quiste y granuloma puede atenerse con éxito mediante extracciones del diente desvitalizado y raspando el epitelio de la zona apical. De manera alternativa, se puede practicar llenado de conducto radical, además de una pisectomía para permitir el raspado directo de la lesión quística. Una tercera opción se emplea con mayor frecuencia e implica afectar su llenado del conducto reticular, puesto que casi todas las anomalías periapicales son granulomas y se resuelven después de retirar el estímulo inflamatorio, y en este caso puede llegar a ser la pulpa necrosada. Es decir, los tres tipos es o eliminar el diente junto con el quiste raspado, hacer un tratamiento conducto donde, aparte de este tratamiento, se hace una pisectomía donde se elimina el quiste y se raspa el hueso y pues se elimina parte del diente, ¿no? Y la tercera opción, con el puro tratamiento, puede que llegue a funcionar, pues al estar a quitar el estímulo, este granuloma puede ya deshacer. Luego tenemos el quiste apical y lateral. Se desarrollan cuando se produce inflamación pulpar en la región periapical o lateral de los radiculares, o bien tras la formación de un granuloma apical o lateral. Cuando es un granuloma existen restos epiteliales de malases y estos son estimulados por un proceso inflamatorio. Se inicia por proliferación hasta lograr delimitar una cavidad quística especial. El quiste más frecuente es en los maxilares y representa el 50%. Eh, Podemos describir tres periodos. El primer periodo es un periodo de latancia. En este periodo, si hay sintomatología clínica, esta es anodina. En general, son oligosintomáticos, originando una ligera molestia o agiadipusia y que se da fácilmente con un tratamiento a base de analgésicos y o antiinflamatorios. Cuando se localiza en la región anterior del maxilar superior, la clínica es más acentuada. El siguiente periodo es un periodo de exteriorización. A la inspección se objetiva un abombamiento de la cortical, borramiento del vestíbulo o deformación facial a la palpación y se percibe la crepitación apergaminada. Y por último periodo tenemos el periodo de fistulización, en donde el crecimiento del quiste abomba la mucosa hasta que la rompe, es decir, que ya crea entre el quiste y un área externa, ya crea el paso para que el líquido fluya o se drague. Radiográficamente no siempre se puede diferenciar un quiste de granuloma apical inflamatorio, sin embargo, los quistes suelen ser más grandes y de límites bien definidos. Eh,
Ok. Nice. Ok. Bueno, pues continuamos con los tipos de quistes inflamatorios. Tenemos el quiste residual. Este tipo de quistes es un quiste pues, radicular que permanece en los maxilares después de la exodoncia del diente causal. Una vez extraído el diente o el resto radicular tributario de un quiste, este es tributario a un quiste apical. Bueno, este quiste no sale unido al ápice dentario, quedará en el seno óseo y su crecimiento dependerá de la capacidad inmunológica del paciente en ese momento. Los quistes residuales inciden más en pacientes varones. ¿Existe alguna diferencia entre técnicas con respecto a los quistes no residuales? Básicamente viene siendo un quiste que se hizo una extracción, el quiste se quedó ahí, no fue eliminado y se volvió a formar. ¿Qué pasó? Va a que se extirpación de este quiste. Eh, las pruebas que van a ayudarnos a efectuar el diagnóstico diferencial entre un quiste radicular y la peritonitis apical crónica son la vitalometría pulpar, la radiología y ya sea convencional o avanzada, así como otras técnicas más novedosas y experimentadas que las citadas anteriormente. Eh, Pues empecemos con lo que mencionó. Tenemos tres tipos de pruebas, como se menciona, la vitalométrica, eléctricas y convencionales, ¿no? Aparte de las radiográficas. En las vitalométricas, pues tenemos que este tipo de pruebas pulpares nos ofrecen la posibilidad, por un lado, de diferenciar los quistes radiculares de otras patologías peripicales no endodónticas, que mencionó en este caso cementomas, quistes lobomaxilares, entre otros, donde la vitalidad pulpa sí está conservada y por otro lado diferenciar qué dientes están afectados por la patología quística y cuáles no, que es lo más importante. Saber si un diente, pues cuando un quiste que está en todos los dientes, saber cuál es el causal o si los dos están afectados. La vitrometría pulpar se basa en la capacidad de la pulpa vital de reaccionar ante determinados estímulos. Las pruebas que podemos usar para detectar la vitalidad pulpar se dividen en pruebas térmicas, que si buscamos la respuesta pulpar al frío o al calor, o eléctricas si buscamos la respuesta pulpar al paso de una corriente eléctrica. No, básicamente este nos va a decir si, al hacer una prueba nos va a decir como, ¿sabes qué? Este está vital, esto no está vital, está vital. Como no sé, pues normalmente este tipo de pruebas también se utiliza con el uso de pruebas frías o calor, que vienen siendo, normalmente usamos las pruebas frías, que vienen siendo con un aerosol. Se calienta un aeroncito, lo ponemos, se crea el estímulo de 3 segundos menos, todo normal. Más de 3 segundos, más de 8 segundos, más de 3 segundos hay un problema, más de 8 segundos, este diente ya tiene el problema. Este diente tiene un problema grave. No hay estímulo, este diente ya está necrosado. Bueno, pues el otro tipo de pruebas vienen siendo pruebas eléctricas. En este grupo de pruebas, el estímulo, que es una corriente eléctrica, es objetivo y es confiable. Y también se usa con facilidad. Este es un uso combinado de pruebas térmicas y eléctricas. El uso de ambas técnicas ya se mostró compatible en un estudio que no encontró alteraciones en los resultados, aunque la decisión de las pruebas térmicas se intercalaría con las eléctricas. ¿Qué es lo que pasó en este tipo de pruebas eléctricas? Simple, este es un pulso eléctrico que se envía en el diente. Si la persona reacciona, está vital. Si no reacciona, no está vital. Que entre estas, bueno, pues como se menciona en el estudio, no, las dos muestran el mismo resultado. Ah, bueno, radiología convencional. Radiológicamente no se puede establecer una diferencia absoluta y objetiva entre un quiste radicular y un granuloma o apical. Es decir, que como ya se mencionó muchas veces, la radiología nosotros vamos a estar engañados, por así decir, por otros tipos de lesiones que no vamos a saber diferenciar entre quistes o lesiones periapicales. Por lo que es importante nosotros dar a través de un buen diagnóstico, decir, ¿sabes qué? No es una lesión periapical aguda porque no presenta esto o esto. O, ¿sabes qué? Ya presentó esto, pero existe un problema con esto, lo que nos ocasiona es. Ya sé que no me lo voy a entender muy bien, pero básicamente es importante saber diferenciar los diferentes tipos de diagnósticos para poder dar uno en concreto. La radiología no nos va a ayudar mucho para saber si es una lesión o si es una lesión o es un quiste, solo si sabes qué, aquí hay algo. Las pruebas vitales nos pueden llegar a ayudar un poco más, pero igual lo mismo, no nos va a decir es un quiste o es una lesión, solo nos va a decir si en caso de que
está vital, no está vital. En caso de que no está vital. Pero pues al final todo sigue siendo lo mismo. Uno que no está aquí, que no está o que no venía agregado, vienen siendo ya las tomografías. Las tomografías, a veces una imagen 3D tiene una mayor posibilidad de dar una idea de lo que es, pero no por eso nos va a decir qué es esto, pues también se va a asociar al final y a cabo como una lesión periápica. Pues eso es, bueno, eh, bueno, pues para dar como tipo de conclusión final, es muy importante llegar a un diagnóstico entre un granuloma y un quiste radicular, con vistas al tratamiento que pueden ser conservadores, con una terapia endodóntica correcta, en el diente, el caso de un granuloma y quirúrgico practicando la extirpación de la cápsula y una pisectomía cuando sea un quiste. Es decir, el tratamiento que nosotros tenemos que dar tiene que ser el correcto. Debemos de saber cuando nosotros podemos hacer un tratamiento endodóntico porque realmente es un problema endodóntico o que existe la posibilidad, como usted mencionó, en unos quistes, que este tipo de tratamiento quiere hacer al estar formado un granuloma, a quitar a la gente que lo está causando que llegue a desaparecer o involucionar solo. Por eso no podemos hacer un tratamiento dental en todos, tampoco podemos hacer un quiste, no podemos hacer extirpación de los quistes, esto, aunque esto es más que nada en los maxilofaciales, pero porque, claro, no se puede quitar así porque sí, por sospecha, porque no se puede saber si es uno o es el otro, tenemos que estar seguros. Eh, el organismo podría llegar a disolver el tejido epitelio, convertir en un estado de inactividad tanto a los quistes más que nada. Una lesión que por la clínica y la radiografía son limitaciones ya señaladas, sea sospechosa de quiste o de una auténtica cápsula epitelial, debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Las lesiones de un método quirúrgico u otro dependen mucho del examen radiológico de que limita las extensiones y las relaciones quísticas con los órganos vecinos. Una vez eliminado el quiste, la cavidad resulta requiere una minuciosa exploración, la regulación de sus rebordes óseos y la comprobación de formación del coágulo que al organizarse produzca la regeneración ósea. Es decir, básicamente ya, conclusión final de todo el tema, podemos o vamos a dividir las lesiones en dos partes. Lesiones no quísticas, eh, no quísticas y las lesiones periapicales y lesiones quísticas. ¿Por qué? ¿Por qué mencionarlos? Bueno, se había hablado nomás de lesiones periapicales porque las lesiones quísticas al fin y al cabo afectan al periodonto y también forman o dan un diagnóstico muy similar a las lesiones periapicales, provocando la diferencia. Es importante conocer cómo diferenciarlo estos, qué características vamos a observar y así diferenciar qué características vamos a observar en los otros tipos de lesiones que son mucho más simples de hacer. Pues ya, eso sería todo. Básicamente me apoyé de las informaciones de los libros que teníamos, aparte de un libro extra que teníamos para la información de los KISS. Muchas gracias.